buenas noches. Lamento lo de la cámara, pero las cosas técnicas no van conmigo, así que no sé cómo arreglar. De todas maneras, lo que importa es la presentación. Muchas gracias, Tania, por la introducción. Realmente es un gusto conocer a Tania. Ustedes saben que es una excelente oftalmóloga multiespecialista, como nadie, y me da mucho gusto compartir esta vez con el capítulo de estrabismo y oftalmología pediátrica. Normalmente lo hago con el de oculoplástica, pero este tema en específico nos une a los dos y creo que es importante que lo manejemos en conjunto para que sepamos qué decirles a los papás y cómo manejar los casos, porque cada caso es particular. Y pues es así que nos pueden llegar distintos tipos de tosis. Podemos ver niños que tienen ya cubierto el eje visual y que sabemos que si un solo ojo tiene tosis y que el eje está cubierto, pues si no lo solucionamos pronto, esto va a generar una ambliopía. Entonces es importante que valoremos lo primero que nada la altura del párpado. Si ese párpado está en la pupila, poquito arriba de la pupila o debajo de la pupila, es muy importante. Si está en la pupila o cubriendo parcialmente la pupila, ese niño hay que operar, porque definitivamente él va a usar su ojo bueno y va a dejar de usar su ojo malo. Es imposible que un niño que tiene una tosis mediana, digámosle, use su ojo malo. Va a usar siempre la mejor visión y ese es el ojo que está bien. No sucede lo mismo cuando el niño tiene los dos párpados caídos. Esta niña, por ejemplo, miren cómo tiene un ojo tóxico, pero tiene una posición compensadora de la cabeza. Eso es importante de valorar. Generalmente los niños que tienen tosis unilateral no tienen posición compensadora de la cabeza, pero a veces sí la utilizan. Esta es una niña un poco raro el caso porque normalmente esto no sucede. En cambio, este niño de la foto donde está bien chinito, ese niño sí tiene una posición compensadora de la cabeza y usa sus dos ojos, trata de compensar su déficit. Sin embargo, en él específicamente, la tosis es muy severa. No nos deja ni siquiera valorar bien el ojo y ver si tiene estrabismo o no. Y muchas veces se asocian ambas patologías. Creo que uno de los niños más pequeños que yo he operado tenía como 3 meses y es porque tenía estrabismo y tosis junto. No podíamos valorar el estrabismo. Una característica importante es ver el pliegue. Vean que en la tosis congénita, en las que son más severas, generalmente el pliegue no se forma. El niño no tiene nada de función o muy poquita función y el pliegue no se llega a formar. ¿Cómo se forma el pliegue palpebral? Se forma por fibras del músculo elevador que van hacia la piel y traccionan al abrir el párpado, traccionan la piel y forman el pliegue. Entonces, es una característica bien importante de valorar. Este es un pequeño bebé que pues tenía su tosis y empezamos a poner parches en el ojo bueno para ver si lográbamos que abra un poquito más, porque si ven, él tenía un esbozo de pliegue, pues es un niño que tiene pliegues asiáticos, pero tenía un esbozo de pliegue y queríamos estimular a ver si mejoraba el músculo elevador, hacía un poco más de esfuerzo con la ceja y lográbamos que vea. Sin embargo, finalmente terminé operándolo porque los parches generalmente en estos niños no funcionan. Es muy difícil que un músculo que no tiene buena función empiece a funcionar. No es el mismo caso de estas dos tosis congénitas que, como ven, son chicos ya más grandes. Y generalmente estos chicos vienen ahora, post pandemia, vienen mucho más a mi consultorio porque las microtosis no son tolerables en el selfie. O sea, los niños que ahora ya son adolescentes no quieren ningún defecto en la cara y muchas veces estas microtosis son causa de bullying. Entonces, en las tosis no solo importa que mejore la agudeza visual, mejore la función del ojito que no puede ver, sino también el bullying. No nos olvidemos que un niño ahora tiene mucha presión en el colegio y de los muchachos más agradecidos que tengo son ellos que corrijo las microtosis y que realmente son tosis congénitas, a veces le llamamos tosis congénitas de la adolescencia porque se van degenerando en la adolescencia, se notan más en la adolescencia y es cuando realmente vienen a operarse. ¿Qué tipos de correcciones hay? Pues ya hemos dicho que la corrección es quirúrgica, ¿no? Y puede haber varios tipos de corrección. Si vemos que existe una mediana función del elevador,
por lo menos 4 milímetros, podemos tratar de hacer una resección supramáxima. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir a resecar el músculo elevador casi hasta el ligamento de Whitnall. Como ese músculo funciona un poco, hagan de cuenta que es un elástico. Un elástico cuando ya se nos vence, pues ya no funciona como elástico, funciona como pita. Pero si nosotros cortamos un pedazo, ese elástico puede volver a funcionar como elástico. Es el mismo principio. Hacemos que el músculo se acorte y pueda funcionar con las pocas fibras que tiene. Generalmente hacemos una resección pequeñita de la piel en el lado que está tóxico y pues disecamos hasta llegar hasta el músculo elevador. Vean cómo ahí ya empezamos a identificar el septum en la foto última, que está el septum un poco ya amarillento y tenemos que ir por debajo del septum. ¿Qué es lo malo de estas tosis congénitas? Que el músculo elevador no se ve bien, está como infiltrado en grasa. Entonces, muchas veces no lo podemos encontrar muy bien como lo encontramos en las tosis del adulto, que se ve realmente blanquito, sino que tenemos que encontrar el septum y sabemos que debajo del septum inmediatamente eso, que aunque esté un poco grasoso y no se vea como músculo, eso es el elevador. Y si lo seguimos hasta arriba, pues podemos encontrar el Whitnall. Es importante saber dónde vamos a marcar la incisión, porque es difícil a veces, no tenemos pliegue. Siempre medir y volver a medir el otro párpado para tratar de hacer un párpado a la misma altura simétrico. No nos olvidemos que esa cicatriz que nosotros causemos en la primera cirugía va a durar para toda la vida. Entonces tratemos de medir muy bien, ¿no? Todos hemos estudiado de que el pliegue está más o menos a 7, 8 milímetros en varones y 9 a 10 en mujeres. Sin embargo, en los niños no es así, es en 4 a 5 milímetros. Tanto ustedes en Perú como nosotros aquí en Bolivia tenemos una raza tipo asiática que tiene el pliegue un poco más bajo y tiene además como un párpado sobresalido tipo asiático, y eso tenemos que considerar para el futuro porque el otro párpado va a tener un desarrollo normal. Una vez que llegamos hasta el Whitnall, pues lo resecamos. Vean qué tamañote de resección hemos realizado en este paciente. Es grande. Y luego tenemos que suturar eso al tarso. No se olviden siempre revisar cuando pasamos los puntos al tarso que no se atraviesen hacia el otro lado, porque no nos olvidemos que este niño está dormido, no le va a doler, no le va a pasar nada y no va a sentir y no va a decirnos que le moleste un punto ni nada. Entonces, siempre revisar por debajo que no nos hayamos pasado el tarso hacia la conjuntiva, y la resección es amplia. Los puntos que utilizo yo son de 5,0 de Vicryl con aguja pequeña, que la aguja pequeña suele ser más fácil de pasar a través del tarso. Estas tosis, las de los adolescentes, muchas veces pueden ser resecadas con este tipo de cirugía, la supramáxima. A él le hice una supramáxima. Vean que aquí aprendemos de nuestros errores, ¿no? Y vean que aquí yo le resequé un pedacito de piel. Sin embargo, no fue suficiente y aquí, a pesar de que él está contento, no quiere hacerse operar de nuevo, él está feliz porque ya no tiene su ojo caído, sí tiene un doble pliegue. Entonces, considerar cuánto de resección de piel vamos a hacer para que los dos pliegues queden iguales. Otro tipo de cirugía es la ambulorectomía. En este otro tipo de adolescente que tiene una microtosis, hacemos una prueba ya sea con fenilefrina, y ahora he encontrado que con el Brimov me va súper bien haciendo la prueba de la fenilefrina. El Brimov, no nos olvidemos que tiene la misma acción sobre el músculo de Müller, de hecho en microtosis puede ser utilizado. Sin embargo, vean que con el Brimov sí mejora la tosis de ese ojo. Incluso en él yo pensé en operarle el ojo derecho también porque tenía una ley de Hering que bajaba el otro párpado. Sin embargo, pues le operamos solamente el lado izquierdo con una Müllerectomía, todo por dentro, dando la vuelta al párpado, una resección amplia. Muchas veces en las tosis congénitas, cuando hacemos Müllerectomía, sí tenemos que hacer una resección del tarso, un pedacito de tarso más, porque a veces no es suficiente solo con la Müllerectomía. Y vean que a él lo he operado creo que hace 2 semanas, y vean que ya está simétrico, ya le he quitado los puntos, siempre pongo yo unas almohaditas de la sutura del nylon 10 ceros, dejo los puntos una semana y realmente la miolerectomía está volviéndose una cirugía muy, muy utilizada en dosis muy pequeñas porque casi siempre da un resultado bonito, el pliegue se forma bien y además la recuperación es muy rápida, sin hematomas, sin nada. Miren, esta es la foto al día siguiente y no tiene nada de hematoma, ni ojo rojo, ni nada. Este niño podría ir al colegio perfectamente.
Entonces, para tosis muy pequeñitas, congénitas, puede ser utilizada. Pero el gol estándar en toda la vida, en la cirugía de tosis congénita, es la suspensión al frontal. ¿Y cómo se realiza? Pues hay varias técnicas y cada uno vende su charque, digo yo, pero básicamente el mismo principio es que vamos a poner unas riendas que van desde el párpado hasta el frontal es el músculo que nos va a ayudar. Esta es una cirugía de Santosh, es un oculoplástico de Singapur, si no me cojo, no, de la India. Él usa una técnica muy sencilla. Yo me imagino que, bueno, allá en la India operan tanto que no queda otra que operar rápido y fácil. Entonces, él realiza una incisión en la frente, pasa una sutura permanente por el párpado. Simplemente miren cómo pasa la aguja de un lado al otro por debajo del párpado, nada más. La pasa hasta el frontal donde ha hecho un bolsillito, solamente una incisión, miren que solo una incisión y solo un pase por aquí, aproximadamente de 1 centímetro de ancho. Amarra en el frontal la sutura, pone 2, 3 puntos en la incisión frontal que ha hecho y miren el resultado tan bonito que tiene el paciente. O sea, realmente el pliegue se ha formado, etcétera, y solo con pasar una rienda. Entonces, cuando tengamos pacientes que realmente son de hospital y que tenemos que hacer las cosas rápido, esta técnica es muy efectiva, ha demostrado ser efectiva siempre y poniendo solamente una rienda así en U, puede ser muy efectiva. Se han utilizado otros materiales, por ejemplo, el Gore-Tex, el Supramid, es básicamente la misma técnica. Esta, ¿por qué se las muestro? Porque me gusta que se muestra que están amarrados los puntos. En la de Santosh no mostraba que se amarraban los puntos al tarso. A mí sí me gusta amarrarlos porque se supone que en esta otra técnica, esta sutura puede hacer como un alambre, como se dice wire cheese, es que el alambre raja los tejidos y se vuelve hacia arriba, se rompe el tejido, entonces se cae de nuevo el párpado. En cambio, si la amarramos, como aquí, le ponemos puntos hacia el tarso bien suturada, pues esto es menos posible. La sutura no se nos va a ir para arriba y no nos va a cortar los tejidos y no va a caerse de nuevo el párpado, ¿no? Entonces, se puede pasar en pentagonal, hacia 2 incisiones por encima de la ceja separadas y luego a una incisión frontal medial. Vean cómo se calcula la altura del pliegue y pues se sutura el material que usemos, en este caso como les digo es Gore-Tex. Y en esta les muestro que el gol estándar dentro de las suspensiones al frontal siempre ha sido la fascia lata. Deberíamos hacer cirugía con fascia lata en pacientes que ya creemos que la cirugía es permanente. Podríamos usar silicona o Gore-Tex o otro material en niños muy pequeños, pero ya en niños más grandes deberíamos usar esta porque sabemos que no va a dar reacción, que es un tejido autólogo, etcétera, y que pues va a ser más permanente porque no se va a romper, va a ser un tejido muy bueno, con buena cicatrización, etcétera. Esta es para mostrarles que puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser o un pentágono o dos triángulos. Esto yo creo que depende de cada cirujano y cada cirujano va adquiriendo más práctica con un tipo de técnica y la utiliza. Yo uso esa técnica en pentágono con dos triángulos abajo. Siempre la he utilizado así, nunca he hecho la pentágono directo, o sea que tampoco puedo hablar de esa experiencia. Y pues he usado durante muchos años la silicona. Me acuerdo que en algunas charlas he hablado con algunos oculoplásticos de Perú también, que yo he usado durante toda la época de que no llegaba el Silastic bueno a Bolivia, el de FCI. Yo he usado las pulseritas que vienen de silicona, esas pulseritas con las que nos hacemos con cuentitas bien ordinarias, súper ordinarias, pero efectivas. Me compraba por rollo y usaba esas siliconas. ¿Qué es lo bueno que tenían esas siliconas? Que yo podía escoger el grosor de la silicona y la tensión de la silicona de acuerdo a la tosis que quería, entonces de acuerdo a la fuerza del músculo del otro lado. Entonces me han sido muy útiles durante muchísimo tiempo, las he utilizado y la verdad es que nunca he tenido una reacción. Solo en un paciente he tenido un granuloma que fue como 6 años después de la cirugía. Y bueno, se hacen dos bandas así largas de silicona y la función es la misma, subirla hasta el frontal. Y yo la extraigo generalmente del papá.
No es un tema de género, pero creo que los papás pueden lucir una cicatriz en la rodilla y las mamás no quieren lucir una cicatriz en la rodilla porque muchas veces usan falda. Entonces siempre tomo la fascia del papá, jamás la tomo del niño. Eso es lo que hace que no queramos operar con fascia porque pues son dos personas que van a entrar al quirófano, el tiempo quirúrgico es más largo. Pero ¿qué ha pasado? Muchos han reportado que el material puede hacer este tipo de reacciones. Estos, por supuesto, no son pacientes míos, pero vean qué tipo de reacciones más feas, con granulomas muy, muy, muy feos, pues porque son cuerpos extraños finalmente. Entonces, ahí ha empezado la era de la suspensión, de la flap frontal. Pero todos creen que el flap frontal se ha inventado recién y no es así. Ya Ferguson lo había descrito en el 1900. Simplemente últimamente lo hemos reacondicionado, lo hemos buscado en los libros antiguos y lo hemos encontrado. Y fue Song en el 82 quien lo volvió a utilizar. Y él hacía así dos incisiones, hacía una en la frente y otra en el párpado. Sacaba su flap y hacía el flap frontal. Dentro de Latinoamérica, uno de los que ha puesto más en boga usar este tipo de técnica es Augusto Cruz, nuestro amigo de Brasil. Él ha descrito el primer artículo en el 2000, que era el 2018, donde usa un flap sacado así como en L, y vean que sí realiza una incisión en la ceja. Inicialmente él sí realizaba en el pliegue y en la ceja, ambas incisiones. Y bueno, de ahí han venido muchos autores que han venido actualizando la técnica, ya vino el doctor Goldberg y muchos otros indicando que cómo podíamos hacer la variación. Una de las cosas principales que preocupaba con este tipo de técnica era la inervación del frontal, porque la inervación del frontal viene desde aquí, desde el lado. Entonces decían que el flap no podría extenderse mucho hacia el lado lateral, porque si cortamos la inervación, por supuesto que el frontal no va a funcionar y no nos va a servir la técnica. Entonces, se ha ido mejorando la técnica, tratando de hacer un flap más pequeño, no tan grande, no irnos tanto al costado. Y también se han ido variando si hacíamos una incisión frontal, además de la del pliegue, o solo hacíamos una incisión en el pliegue. Esta técnica, por ejemplo, este paciente es operado con una incisión subciliar y la del pliegue, y vean que cómo llega la tijera hasta la ceja, reseca el músculo y fabrica su flap. También hay que considerar el supraorbitario, no lesionar el supraorbitario. Nuestro flap no se puede ir muy medial tampoco. Por eso es que últimamente se trata de hacer un flap de 1 centímetro nada más de ancho. Y bueno, les voy a mostrar cómo yo he hecho esta técnica mía ahora, pero realmente yo le he aprendido de Susana Matayoshi. He aprendido durante un congreso, he dicho, esta técnica no es tan difícil, yo lo puedo hacer, y he venido a Bolivia y le he empezado a hacer. O sea que creo que no necesita de un tutor ni de una curva de aprendizaje tan difícil, porque hacemos cirugías en oculoplástica mucho más difíciles que esa. Pero bueno, primero marcamos la incisión, cómo la vamos a realizar, y sí me gusta marcar dónde está mi reborde para no perderme. Se puede usar esta técnica en tosis congénitas, en tosis traumáticas, diferentes tosis que tengan mala función del músculo elevador. Y también aquí quería mencionar que la incisión, hablando de la incisión, pues tenemos que calcular dónde vamos a hacer la incisión. Por ejemplo, este paciente, vean que en este ojo tiene un pliegue súper alto, pero no es real. Entonces no puedo calcular ese mismo pliegue para este lado. Entonces tenemos que considerar cada paciente es una persona única y su pliegue está a una altura diferente. Ella sí tiene un pliegue, podemos marcarlo mucho más fácil. Y pues en este niño tenemos que inventarnos un pliegue porque no tiene nada de pliegue y tenemos que inventarnos dónde va a ser su pliegue. Eh, Podemos hacer con aguja de colorado, podemos hacer con bisturí. Yo uso mucho la aguja de colorado para hacer la incisión. Y luego la disección. ¿Hasta dónde diseco y por dónde diseco? Al principio yo la había leído por encima de la grasa preceptal, entonces la hacía por encima de la grasa preceptal, pero luego me di cuenta que eso hacía que mis pestañas se vayan para adentro. Entonces empecé a hacerla subseptal, por debajo del septo. Entonces realmente trato de encontrar el septo, me voy por debajo de la grasa y por debajo de la grasa llego hasta el frontal disecando.
Vean que aquí he marcado hasta dónde tengo que llegar, mi reborde orbitario está aquí, entonces yo tengo que llegar por encima del reborde. No se olviden que en la ceja tenemos entrecruzamiento de fibras del músculo frontal y del músculo orbicular. Entonces, si agarramos en la ceja simplemente, no vamos a tener frontal, vamos a tener también músculo orbicular. Entonces, traten de subir más de la ceja. ¿Y cómo me guío? Me guío con el reborde orbitario y de ahí subo más de la ceja. Acá vean que estoy disecando, yo uso el elevador de periósteo para disecar hasta arriba, me subo más o menos 1 centímetro de la ceja o del reborde y allí pueden usar un separador más grande. Ya no uso este separador, yo uso solamente mi cálculo de 1 centímetro para poder agarrar la aponeurosis. Me gusta ahora usar un 100 Miller para jalar el párpado superior. Antes usaba desmarres, ahora uso 100 Miller que me llega más arriba. ¿Y cuánto de flap? Pues el flap no tiene que ser muy grande. Como ven aquí, tiene 1 centímetro de ancho aproximadamente. Y vean que si yo jalo, realmente se mueve más arriba en la ceja y además que no es tan grande, no necesito irme tan arriba. Al principio, en mis primeros pacientes, yo me iba muy arriba y era un parto tratar de jalar con el desmarres hasta arriba, encontrar un buen flap. No necesitamos un flap tan grande, puede ser un flap pequeño, como de 5 milímetros de ancho a 10 máximo. Y pues lo suturamos, y a mí me gusta suturarlo con Vicryl 5 ceros, y no sé, por seguridad, no necesitaría, pero por seguridad le doy también un punto de nylon, porque me da miedo que el Vicryl se deshaga muy rápido y no tenga una buena fibrosis. Pero esto lo que tiene que hacer es fibrosis con el tarso. Entonces, no es que nuestra sutura tiene que ser de una sutura reabsorbible, porque lo que estamos apuntando es a la fibrosis. Y bueno, ahí ya tengo mi flap que lo estoy jalando para suturar y se sutura igual que cualquier tosis, ¿no? Vean, este era el dilema que teníamos, si era supra septal o subseptal. Yo ya he visto que les aconsejo que hagan subseptal. Vean que si yo jalo esta rienda, este vector directo desde el frontal hasta el párpado, es muy probable que las pestañas se me vayan para adentro. En cambio, si me voy subseptal, es menos probable porque tengo como una polea por encima que va a hacer que mi vector sea un poco más oblicuo y jale mejor las pestañas hacia afuera. Dentro de todo el tiempo que he aprendido esa técnica, una de los dolores de cabeza más fuertes que he tenido ha sido las pestañas. Entonces aquí ya estoy agarrando mi Vicryl con el flap y suturándola al tarso. Ahí podemos calcular la altura. También debo decir que uno calcula estar a nivel de un poquito por debajo o en el limbo, digamos, pero hay que subirse más del limbo, porque nunca me ha pasado que el paciente quede con retracción. En general siempre me ha pasado con que queda de nuevo con tosis. Entonces, siempre súbanse un poquito más del limbo y ahí calculan la altura. ¿Hacer o no hacer lipectomía? Pues es bien difícil de decidir porque sabemos que los niños no tienen mucha grasa, no les sobra bolsas de grasa realmente, pero sin embargo, en pacientes que tengo que hacer ambos ojos, a veces sí hago un poquito de lipectomía o más bien de cauterización de la grasa, para que no me quede ese párpado muy gordo arriba, porque ya sabemos que tenemos el gordo del flap. Entonces, sí trato de sacar un poquito de grasa cuando son los dos párpados. Y bueno, el pliegue, que les decía que es otra de las dolores de cabeza que he tenido, porque cuando no se forma bien el pliegue, pues hay que reoperar, aunque la altura del párpado esté bonita, no se va a hacer un pliegue bonito como en el del otro ojo. Entonces sí hago varios puntos de pliegue con Vicryl 6. Eh, Pongo de el orbicular hacia el flap que he formado para que cumpla la misma función que cumpliría una aponeurosis del elevador, de formar el pliegue con esas fibras que van hacia la piel. Pongan varios puntos, porque cuando ponía 2 o 3 puntos nada más, no se me formaba el pliegue. Entonces, es uno de los tips, poner muchos puntos. Y vamos formando el pliegue, vamos formando la altura. Y al final de la cirugía, siempre dejar un frost, porque al principio el niño no va a poder cerrar. No se olviden que el músculo frontal es bien tenso, no es como el músculo orbicular o el músculo elevador que es más suelto. Es bien tenso y al principio no va a poder cerrar bien. Sin embargo, nunca he tenido que deshacer lo que he hecho, jamás, porque
no podía cerrar. Al final, más o menos a las 2 semanas, ya cierran bien. Generalmente les quito el frost a la semana. Y les voy a mostrar algunos casos de tosis, vean, tosis congénita, que es uno de los primeros pacientes que he operado, por eso las fotos estaban medio oscuras. Unilaterales, la formación de pliegue es importante. A veces al principio parecería estar más alto, sin embargo, con el tiempo tiende a bajar. Distinto tipo de pacientes. Vean que el pliegue es muy importante, ¿no? En este paciente, como el pliegue es bien bajito, tiene un párpado asiático. El bebé que les había mostrado con una tosis tan severa, vean cómo ya puede abrir sus ojos y está muy feliz porque se le ha abierto el mundo. Es como cuando le pones la primera vez lentes a un bebé y por fin ve. Este niño tenía esa misma sensación. En un Marcus Gang se puede hacer lo mismo. Existe una controversia. ¿Qué hacemos en un Marcus Gang? ¿Operamos los dos ojos o operamos solamente el ojo que está mal? Pues nunca me han aceptado los papás operar el otro ojo, porque para ellos tocar un ojo sano no tiene sentido. Entonces siempre he operado solo el ojo enfermo, pero queda muy bien. Obviamente esta niña al abrir la boca va a tener una apertura un poco más del otro ojo. Sin embargo, en PPM sí se ve bien. En síndrome de blefarofimosis también uso esta misma técnica. Otro niñito. Esta es una tosis traumática total, severa, muy severa. Miren que además tenía tosis de ceja. Entonces yo decía, ¿será que me va a funcionar? Porque ni siquiera eleva bien la ceja. Tiene también un trauma del frontal. O sea, no está totalmente paralizado el frontal porque vean que tiene arrugas, pero sí tiene tosis de ceja. Entonces decía, ¿será que me va a funcionar? Pues usé la misma técnica y sí funcionaba. Esta niñita, miren qué bonito, el resultado final estaba estupendo. Y esto es para mostrarles que a veces las cosas no son tan perfectas. En medicina, 2 más 2 no siempre es 4. Después de operada se me volvió a caer, ya no tenía pliegue. Miren, de estar así, al poco tiempo se cayó de nuevo. Entonces tuve que reoperarla. Y así es la tosis. Entonces, una de las primeras charlas que yo tengo con los papás es que no necesariamente es una cirugía, que a veces puede ser más de una y que uno tiene que advertirles que las tosis son de las enfermedades y de las correcciones más difíciles que hacemos en oculoplástica. Una vez yo decía, voy a poner en mi tarjeta personal oculoplástica excepto tosis, porque las tosis son muy traicioneras y pasa. Entonces, si uno le charla al papá y le dice que esto puede pasar, pues es más probable que nos acepte una segunda cirugía. Y agradecer a Tania, mi amiga del alma, vean cómo le he llevado hasta el Salar, pero no ha sido la única porque he llevado a muchos peruanos hasta el Salar. Y este es el grupo de oculoplástica peruano que me ha acompañado en el último congreso que hemos hecho, que era el oculoplástica con altura, que por cierto lo vamos a hacer en abril del próximo año en la Ruta del Vino en Tarija, así que allí los esperamos. Y bueno, las tosis congénitas son un desafío, pero creo que cuando uno logra un resultado como en este niño, los papás lo agradecen tanto que uno es feliz. Gracias. Jimenita, qué espectacular tu plática, qué lindos casos que tienes. Te felicito, tú siempre innovando y estudiando. Es impresionante todo lo que estás haciendo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, acá en la mesa tenemos también pues a 2 expertos oculoplásticos que manejan muchas patologías palpebrales, pero el doctor Mendiol y la doctora Marchena, que ya los conoces, me gustaría que nos compartan también un poco de su experiencia sobre este tema tan bonito y realmente muy controversial, porque a veces uno no sabe en qué momento se tiene que operar el niño. Hay preguntas que de hecho nos están haciendo al respecto, ¿no? Entonces, no sé si puedes hablar. Hola, ¿puedes, Aló, doctor Mendiol? Carolina, las damas primero. Bueno, muchas gracias, doctor, por cederme la palabra. Primero saludar a Jimena, agradecerle, ¿no? Por su bonita presentación, ¿no? Ella tiene mucha experiencia y de verdad que cada día ya tus pacientes aumentan y mejoran pues, tus resultados, ¿no? Ya cuando, o sea, ahorita en el hospital nosotros hemos tenido como un problema
debido a que las salas se están recondicionando para operar en mejores condiciones, ¿no? Pero ya próximamente comenzaré a hacer la técnica del avanzamiento del frontal, ¿no? Para tener también mi propia casuística y entonces ya podemos conversar. Carito, ¿y tú cómo los estás manejando a tus pacientes? Cuando he tenido pacientes, ¿cómo se llama? Con tosis. Si son bebitos, todavía no los opero porque, o sea, cuando son chiquitos todavía no se paran, ¿no? Entonces todavía más o menos como a los 10 meses, un año, recién ya me preocupo por operarlos. Y si los opero, ahorita, si son pequeñitos, hacemos suspensión al frontal, si es una tosis con mala función del elevador. Si son más grandes, con fascia lata, nosotros usamos nylon 3 ceros. Y también, pues, cuando son tosis moderadas, hacemos resección supramáxima. Y si son leves, la miolectomía, ¿no? Pero la mayoría de pacientes que vienen en el hospital, que generalmente son congénitas severas, pues en suspensión al frontal. Pero ya estamos reactivando la sala, o sea, por eso este año ya comienzo a operar para hacer mi propia casuística. ¿Y usted, doctor? Bueno, yo también quería saludar a la doctora Ximena y felicitarla por su charla, en realidad fantástica. Yo todavía no practico el flap frontal. eh, Llegó un poco tarde para mí, pero en algún momento me animaré. Quería subrayar algunas cosas que creo que son importantísimas que ha señalado la doctora Ximena. Uno, lo de la ambliopía. Siempre nos amenaza la ambliopía. Rara vez es una ambliopía por deprivación. En las tosis severas, el niño siempre tiende a levantar el mentón en forma instintiva. Y en algunos casos que hemos visto, creo que varios oculoplásticos o varios oftalmopediatras, cuando la tosis es muy severa en casos de fibrosis congénita de los músculos extraoculares, por ejemplo, los niños instintivamente utilizan sus deditos para levantarse los párpados. Pero sí se pueden dar ambliopías por deprivación. Sabemos que la mayoría de ambliopías van a estar más bien anisometrópicas. Y cuando la tosis es unilateral, severa, si el niño levanta el mentón, todavía tenemos la posibilidad de que el ojo no sea ambliope o tan ambliope. Cuando el niño ya no levanta el mentón y mira con el ojo bueno y para nada intenta mirar con el ojo que tiene el párpado tosado, ahí sí estamos enfrentándonos a una ambliopía y hay que tratar de manejarlo como tal. En cuanto al momento de la cirugía, en general las tosis moderadas se recomienda operarlas alrededor del tercer año, pero si hay tosis muy severas, operarlas temprano, como ya se ha dicho. Y me parece importantísimo resaltar lo que al final de la charla dijo la doctora. Siempre explicar la posibilidad de que puede haber reoperaciones. Eso es fundamental para tener llevarse bien con los pacientes en el posoperatorio cuando las cosas no salen perfectas desde la primera cirugía o cuando hay recaídas, ¿no? Bueno, efectivamente sí, yo también, la relación médico-paciente es fundamental, ya que, por ejemplo, cuando son pacientes pequeños, se les tiene que explicar que, o sea, el paciente cuando está anestesiado, el nivel del ojo cambia de acuerdo a la profundidad de la anestesia. Entonces, lamentablemente uno lo hace por experiencia y el cálculo. Entonces, cuando son estos pacientes, entonces podría pasar de que puede haber una hipercorrección, una hipocorrección, y si es que pasa el tiempo, o sea, si queda bien, que sería lo ideal, ¿no? Y el material es sintético, más adelante va a necesitar una cirugía ya con un material definitivo.
Entonces, todo eso hay que explicarlo a los papás, porque los papás tienen que entender, también es fundamental que tenga BEL, ¿no? Por ejemplo, si se hace suspensión al frontal. Muy importante. Es muy importante, porque si no, o sea, y todo eso se le explica, que el paciente va a quedar con el ojo medio abierto, va a usar aparte un gel para la noche para que no se haga queratitis. Todo eso se tiene que explicar antes, porque si no después los papás se desconciertan, se preocupan, uno va a estar tranquilo, entonces todo eso antes para evitar después problemas. También, no sé, me acaba de venir a la mente una de las veces que tuve una sobrecorrección importante en una tosis, y en realidad, y de ahí aprendí que algunas tosis que aparecen a edad temprana son tosis aponeuróticas y no necesariamente son malformaciones o distrofias o como quieran llamarle del músculo elevador. Algunas son por causa que yo desconozco, desinserciones congénitas de la aponeurosis del elevador o desinserciones a edad temprana de la aponeurosis, y podemos sobrecorregirlas si resecamos mucho la aponeurosis como si fuera una tosis por mal desarrollo del elevador. Mm, Otra, Otra cosa que justo ahorita que Carolina decía que hay que explicarles a los papás es que el párpado nunca se va a mover como el otro párpado. Una de las cosas que les preocupa a los papás en el posoperatorio es que cuando miran abajo, su párpado se queda ahí arriba, ¿no? Y que cuando miran arriba, su párpado se queda tóxico. Entonces hay que explicarles que eso va a suceder y sucede en todas las tosis, ¿no? Nunca el músculo se va a mover como un músculo normal y va a mirar para arriba igual que un músculo elevador y para abajo se va a cerrar igual. Ese párpado siempre queda como con una pequeña retracción al mirar hacia abajo, que tarda en bajar, y eso a los papás les preocupa mucho, creen que hemos hecho una mala cirugía, ¿no? Entonces, sí, también pequeño detalle, sí hay que explicarles y mostrarles fotos de otros pacientes y decirles que eso es normal, porque para ellos no es normal que lo hayamos dejado así. Quieren que esté perfecto. Entonces, hay que explicarles que nunca va a ser perfecto, porque no estamos trabajando en un músculo que existe, estamos trabajando en un otro músculo, estamos prestándonos un músculo frontal o estamos haciendo riendas al frontal, pero de todas maneras es otro músculo. Entonces, explicarles que su niño está mal hecho, como dice mi amiga Alexia Romanelli, que es oftalmopediatra, está mal hecho, Pobrecitos. entonces no va a funcionar nunca igual. Y lo otro que también a veces es recomendable, es muy difícil aprender a subir una sola ceja. Y ese niño tiene que aprender a usar su frontal. Eso es lo que estamos tratando de hacer, es usar el frontal. Entonces, a veces hay que mandarles fisioterapia para que aprendan a elevar la ceja y creo que con mucha dedicación se logra, ¿no? Entonces, también ese es otro pequeño detalle de mandarles a hacer fisioterapia. Bueno, yo creo que hay algunas preguntas aquí que vamos a leer para que la doctora Jimena las pueda responder. Eh, dice que no hay Brimov en México, dice que contiene, Jimé. Limonidina. Brimonidina. Ahora ya tienen ustedes el Sí, Aglat también. sí, nosotros tenemos. Aglat, Alfagán. Sí. A mí Y me, bueno, a mí me ha gustado mucho la brimonidina y la uso mucho últimamente para tosis muy pequeñitas, esas que todavía no estoy segura de si las quiero operar, estos muchachos millennial que quieren ser perfectos, o no, generación de cristal creo que son, que quieren ser perfectos y que las mini tosis les andan molestando. A veces les mando brimonidina para cuando vayan a salir o vayan a sacarse sus selfies, se pongan brimonidina y pues están muy contentos con después la acá la brimonidina. doctora Rivas nos cuenta de que hay una sugerencia de control de alergias previo a la cirugía. La verdad es que yo nunca le he asociado la tosis a la alergia, ¿no? Generalmente las tosis congénitas son congénitas y el papá dice, pues este niño ha nacido con tosis desde pequeño, ¿no? Ahora, sí, aquí Bueno, es no sé. que está hablando ya de las tosis en general, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes alérgicos que de tanto que se tallan los ojos, al final terminan teniendo unas tosis aponeuróticas, pero más que todo por demasiado frotarse los ojos, ¿no? Y
También cuando el ojo está hinchado, no se puede mirar bien, cuando está muy hinchadito, entonces, o sea, engaña, ¿no? Te tiene que estar bien desinflamado para poder mirar bien la altura, ¿no? Además, Sí, eso se referirá a Angie. sí, totalmente de acuerdo. Después, por ejemplo, dice de tosis aponeuróticas en niños pequeños secundario, oferta excesiva con bronquitis alérgicas, ¿no? Ya ves, y en lactantes post-trauma, postparto. Después acá hay un doctor, un colega que quiere hablar, a ver si le damos pase, el doctor Carlos Acuña. No sé quién da. ¿Aló? Mientras le dan la palabra, también veo una pregunta que dice, ¿a partir de qué edad sugiere el colgajo del músculo frontal? Pues yo me he vuelto un fan total del músculo frontal, o sea, total. Hago eso en todas mis tosis. El otro día sí me ha pasado que estaba haciendo un flap frontal y no podía evertir las pestañas. Se me quedaban para adentro y para adentro y para adentro. Ya me estaba volviendo loca, ya estaba una hora en la cirugía. Por más puntos de pliegue no lograba evertir las pestañas y al final le puse riendas. Y creo que han sido las primeras riendas que he puesto después de 5 años, porque esta técnica la aprendí el 2018 en el Congreso de Oro Preto y han sido las primeras riendas que he puesto después de 5 años. Bueno, igual, funcionan bien, por eso es que yo digo, no está mal. Tenemos muchos amigos ahora, este año que he ido con Martín Devoto y con Marcos Sales, ellos siguen haciendo riendas y las riendas funcionan muy bien. No creo que el flap frontal sea mejor que las riendas. Sin embargo, a mí me ha resultado muy útil y Carolina, justo que ahora que decías, no le tenga miedo. O sea, uno cree que es una técnica muy difícil, no es difícil, no es difícil, eso es verdad, totalmente cierto, no es difícil. Sí tiene su curva de aprendizaje como cualquier cirugía, pero si ya hemos hecho recesiones supramáximas, hemos llegado hasta bien arriba en el Claro. elevador, súper arriba. Entonces ya de ahí a llegar al reborde y irnos al frontal no queda nada. Entonces yo creo que es una buena técnica para tener varias opciones. Sin embargo, no desecho la otra y la sugiero en todos los pacientes, o sea, niños, adultos, en todos los que Estoy tengan. esperando, Jimé, mi pacientito un poquito grande, porque eso es lo que escuché en una de tus charlas, de que primero comencemos con pacientes un poquito más grandes, no tan chiquitos, para Lo aprender. que pasa es que muy chiquitos no tienes espacio para poder operar, porque no te olvides que tu Por infiltración. eso te digo, estoy esperando un pacientito grande y que ya la sala esté bien, pues, ¿no? Como para comenzar a hacer mi curva de aprendizaje con un pacientito que ayude un poquito. ¿Verdad? El espacio estamos hablando. Bueno, aquí, por ejemplo, dice porcentaje de recidiva, el colgajo músculo frontal versus sutura. No he hecho un estudio prospectivo en ambos, pero según mi experiencia, yo diría que en ambos he tenido, no tanto recidivas solamente, sino no resultado óptimo, ¿no? Sí me ha pasado también con las riendas, que yo lo veo en el quirófano y me queda súper bonito y digo, esto está bien, y lo veo a la semana y está muy bajo. Y obviamente, ¿no? A nadie le gusta que no esté perfecto, porque los que hacemos párpados nos gusta que esté perfecto. Y eso son un poco de excepciones, pero yo creo que he tenido con las dos técnicas por igual. A mí me ha pasado, por ejemplo, un niño que quedó muy bien y después de 2 años llegó con el párpado caído por lo que había tenido un golpe justo, una herida, fue una herida en una punta de una mesa justo en la zona donde había sido el nudo ¿Y se había roto y se había roto. Sí, o sea, pero fue así una herida. Entonces, puede suceder, pero eso también hay que explicarles, ¿no? Que, o sea, si por ejemplo tiene accidentes, ¿no? Podría romperse. Pero sí, pues, o sea, es cierto, ¿no? O sea, lo que estábamos conversando, como son pacientes que están dormidos, y que prácticamente uno lo hace con la experiencia más que todo, hay que analizar bien, o sea, la forma de la cara, todo, pero al final no sabemos exactamente cómo va a quedar. Entonces, sí, yo también he tenido buena experiencia con las este, Bien. suturas. Realmente no, o sea, así problemas como para volver a meterme a sala no he tenido. Pero, ¿cómo se llama? Al final es lo mismo prácticamente, porque usas en lugar de usar la sutura el músculo frontal.
Y Usted Carolina, que... ¿has tenido pacientes Dime. que la sutura se te ha ido desgarrando los tejidos? Porque por eso yo nunca he usado No, sutura, porque eso me no. parece que puede ser más. Y la sutura es al tarso. La sutura de nylon. Lo suturo, sí, no lo suturo al terzo, solamente con la aguja de Wright. Mm, No hago, o sea, no hago la incisión como hacía el doctor Salcedo, no. mm. Lo que no he hecho es con Silastic, te digo, y más bien he visto extrusiones con Silastic. Pues, la verdad es que yo nunca he tenido una extrusión con Silastic, solamente he tenido ese granuloma en ese niño y era con las pulseras, o sea, imagínate lo ordinario de Pero mi yo creo que material. tu material era más finito que el Silastic, porque una vez vino un paciente que le tuve que sacar, que es bien difícil sacar cuando ya pasa el tiempo, porque, ¿cómo se llama? Tenía unos problemas horribles, eran un granuloma pues así como que suturaba todo y era que se veía los nudos. Dos tenía, de Eso las tres también tenía de mucho arriba, cuidado. supraciliares, ¿ah? También hay mucho cuidado con el material extra, que hay que hacer unos buenos bolsillos y cubrirlos bien con Eso. muslo frontal. Y yo creo que esas incisiones hay que suturarlas en dos planos, ¿no? Normalmente las suturamos en un plano porque es una incisión súper pequeña, pero creo que hay que suturar un plano de músculo y otro plano de piel. Y eso ayuda a que... Bueno, yo al doctor Mendiola lo vi, pues, hacer un buen bolsillo. Ahí sí, el maestro, ¿cómo se llama? Me enseñó su tip y yo lo sigo y por eso creo que no he tenido instrucciones. Pero sí, pues o sea, si uno lo hace muy superficial, muy rápido, o sea, la cirugía de lo que es suturas es fácil, es rápido, pero hay que hacerlo, digamos, de alguna manera despacio, o sea, no apurarse, porque, o sea, hay detallitos que, por ejemplo, eso de hacer un buen nudo, ¿no? Y de esconder bien los nudos, cortar bien los hilitos y esconder bien y hacer por planos para que no haya extrusiones, ¿no? Muy importante. ¿Y tú haces pentágono o haces dos Como triángulos? tú, yo no hago pentágono, hago como tú, el doble del triángulo. Una vez Pero el doctor llegó, Mendiola maneja muy bien su pentágono, ¿no? Y le va bonito, le queda bien. Yo lo he visto. Sí, pero sí he tenido con los años varios pacientes que han hecho, como decía Ximena, el cheese and wire, y a la hora que he reoperado he podido ver que el material, he usado diferentes, silicona, supramite, etcétera, se ha ido más arriba de donde yo lo había dejado. Entonces, los últimos casos, que fueron en realidad pre-pandemia y ahora hace poco, sí les estoy suturando al tarso, el material. sí, yo creo Entonces, que es me da mejor. más trabajo, pero me quedo más tranquilo. Y espero que eso evite, esos pacientes no tienen tanto tiempo de operados. Espero que eso evite que la migración de la rienda, ¿no? Hace unos años, bueno, hace varios años, cuando yo recién llegué de México, llegó aquí el doctor Cami Parza, que es un doctor muy, muy famoso de Hollywood. Yo no lo conocía, pero llegó a hacer una campaña y trajo, por primera vez yo vi las riendas de FCI, los elastics de FCI, que vienen ya con sus agujas, que ya viene todo montado, ¿no? Porque en la ceguera nosotros usábamos la silicona con una aguja montada, o sea, la montábamos nosotros en la de Wright o en otra aguja. En cambio, él ya trajo todo el material y dijo, qué maravilla, ¿no? Porque operaba en 5 minutos las tosis, ¿no? Entonces, solo metía el alambre de un lado al otro, lo subía y pentágono y hacía en 5 minutos. Pero claro, él se fue y me llegaron a mí las complicaciones. Y como usted dice, doctor, yo vi que dos de los pacientes que el super doctor Hollywood había operado, se había subido el Silastic, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo siempre lo suturaba al tarso. Prefiero, es más seguro. Y aparte, creo que al hacer una incisión en pliegue, tenemos un pliegue, formamos un pliegue. Sí, podemos hacer los puntos de pliegue más bonitos, etcétera. exactamente. Será, está anotado, a hacer mis puntitos. ¿Aló? Ana. Hola, Hola, Pepe. hola Jime, hola a todos, buenas noches. Jime, muy buena tu presentación, como siempre, bueno, únicamente para comentar lo que mencionaba Fernando, ¿no?
bueno, yo he tenido oportunidad de hacer varias técnicas para lo que son tosis congénitas, tosis en niños también ahí en el hospital, ¿no? Y también en la práctica privada. Y una de las cosas que siempre me ha gustado, y siempre les enseñaba a los residentes que hacen oculoplástica, es que hay una variación en cuanto a la técnica de suspensión frontal, en que yo la hago abierto, ¿no? O sea, yo siempre, desde que regresé del fellow, comenzamos a hacer la cirugía abriendo el párpado y colocando la sutura. Yo generalmente empleo un prolene, o sea, un polipropileno de 3,0, ¿no? Y ese polipropileno lo suturo al tarso, ¿no? Y esa técnica la vengo haciendo de hace más de 10 años, ¿no? Y de verdad que no hay una migración. El Chase and Wire no se produce cuando tú suturas al párpado, ¿no? He usado silicona también, igual la silicona también la hemos empleado con suturas al tarso también, con técnica abierta. Lo que comencé a hacer era la técnica de Crawford modificada, pues después la cambié por la técnica de Fox modificada, ¿no? Yo hablo en cuanto a modificaciones en la técnica cuando haces la técnica abierta, ¿no? En la cual tú puedes reformar el surco, como bien dice Jimena también, y colocas puntos de surco y te queda bastante natural el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a hacer suspensión frontal, hagamos estas variaciones con la técnica de Crawford o con la técnica de Fox, ¿no? El Fox es como si fuese un pentágono normal, que va sobre la ceja, a diferencia del Crawford, que sí te vas con como si fuese una casita hasta arriba, pues, ¿no? Entonces, perdón, el Fox es un cuadrilátero, ¿ok? Esa es la única variante. En cuanto a lo que es avance músculo frontal, pues sí tiene su curva de aprendizaje. Yo sí he tenido una paciente que me hizo una retracción palpebral, pero una paciente que tuvo con este avance músculo frontal, ¿ah? Y sí me dio mucha lata. Inclusive ese caso se lo comenté a Jimena, eso es un caso que se presentó en el mes de noviembre del año pasado, ¿no? Pero tenía varias cosas más, pues tenía mucha cicatrización, ¿no? A lo cual tuve que deshacer la cirugía prácticamente, ¿no? Y en ese momento me di cuenta, pues, que hace bastante fibrosis esta técnica, ¿no? Por lo cual es el éxito de esta cirugía, ¿no? Técnicas de resección, técnicas de plegamiento en jóvenes, ¿no? Técnicas de resección también, pues las hemos hecho bastantes ahí en el hospital, ¿no? Con Pedro, con el doctor Yoa, con el doctor Mantilla, ¿no? Entonces, hay cierta experiencia en manejo de todo este tipo de tosis, ¿no? Y todo lo que son tosis, pues, como bien dicen todos, pues, ¿no? No es una cirugía de una sola, no es cirugía que uno pueda prometer un resultado en una sola cirugía, ¿no? A veces hay que hacer retoques, pues, ¿no? Y hay que estar muy atento con el preoperatorio, de decirle al paciente que no va a cerrar el párpado completamente. Los pacientes que son niños, por ejemplo, que no hay un seguimiento del párpado, pues tiene ese signo de ILIP, que también uno examina antes de la cirugía, y le explica al familiar que ese signo va a estar más, todavía se va a notar mucho más después de esta cirugía, pues, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes, ¿no? La evaluación preoperatoria y acompañar al paciente de postoperatorio. Me gusta mucho el Frost también en los pacientes que hipercorriges inicialmente, porque protege la córnea, y puedes soltarlo entre los 5 o 7 días también, como dice Jimena, ¿no? Y de verdad que tosis siempre, siempre va a ser para el oculoplástico, ¿no? Y es un tema que nunca tiene un fin, ¿no? Siempre vamos a encontrar variaciones en las técnicas y vamos a seguir todos aprendiendo. Gracias, Pepito, por tu aportación. Realmente ustedes pues tienen mucha, mucha experiencia sobre el manejo de tosis en el hino igual, ¿no? Tosis de adultos y todo. Hay una pregunta en la que dicen cuál es la edad ideal para que ustedes hagan una cirugía de tosis en un niño que es muy chiquito. Entonces, es lo que hablábamos antes, o sea, depende si es unilateral o bilateral, si cubre o no cubre el eje visual, si compensa o no compensa con la cabeza. Dependiendo de eso es que se decide la cirugía, ¿no? Si es un niño que no tiene una tosis total, que no cubre el eje visual, que es unilateral, se puede esperar, pero hay que seguirle también el astigmatismo. No nos olvidemos que estos niños que tienen el párpado apoyado en la córnea, pueden generar astigmatismo. Entonces hay que irlo siguiendo y ver si no está aumentando su astigmatismo. Y si definitivamente cubre el eje visual y es unilateral, yo la opero en cuanto la veo, ¿no? En cuanto me llega, ya la opero. Porque si no, vamos a generar seguro una ambliopía. Y algo que también quería decirles es que
Estos pacientes se trabajan en conjunto, ¿no? Y agradezco por eso mucho a la Sociedad de Oftalmopediatría, a ti, Tania, por invitarnos, porque estos pacientes generalmente nos los mandan ustedes, nos manda el oftalmopediatra, porque no es que la mamá está caminando por la calle y dice, voy a ir al oculoplástico, no tienen idea, ¿no? Nos las mandan los médicos generales, los oftalmólogos generales y los oftalmopediatras. Y muchas veces les dicen, ah, no, solo te va a hacer una cirugía, te va a subir el músculo y ya está. Y no es así, porque el paciente viene ya con esa idea de que va a ser algo muy sencillo y se lleva la sorpresa de que no es tan sencillo, de que el manejo es complicado. Entonces, ya desde que ustedes lo ven, oftalmólogos y oftalmopediatras, díganle, pues sí, pero a veces tiene reoperación, no se va a alarmar, porque ya con eso son dos médicos que le han dicho lo mismo y el paciente y los papás están más tranquilos, ¿no? Con la noticia. Realmente creo que todos coincidimos, miren, todos los que han hablado de oculoplásticos, coincidimos en que se puede tener que reoperar y ese es uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos. Que a nadie le gusta reoperar, obviamente todos quisiéramos que en la primera salga todo perfecto, ¿no? Ujú. Y cuando se hace esta cirugía de suspensión al frontal, normalmente esa cirugía, ¿cuánto tiempo te dura? O yo tenía la idea de que eso con el paso del tiempo se caía siempre, pero es de la ignorancia, ¿no? Del tema. Pues la verdad que con el flap frontal he tenido menos caídas después de tiempo, pero como les he dicho, llevo ahí haciéndola 5 años recién. Entonces, habría que ver cómo van mis pacientes en los próximos años. Sí he tenido algunos pacientes que después de 1 año, 2 años se han vuelto a caer, como le ha pasado a Carolina con las riendas. Yo no podría decir nunca, jamás, que esta es una cirugía permanente y en todos los pacientes, o sea, no existe y en las estadísticas mundiales lo demuestran. Siempre les digo que va a durar un tiempo y que no descarto que tenga que hacer otra cirugía o que en el futuro ya no la vea tan bonita, ¿no? Entonces, siempre les digo, no puedo decirles, tiene una garantía de 5 años, eso no se puede decir, no sabría decir cuánto va a durar. Ojalá que para siempre. Ujú. Y totalmente de acuerdo con Jimena, porque de verdad, a veces cada caso es personalizado, ¿no? Hay pacientes que la cirugía les puede durar 2, 3 años, y hay pacientes que a veces les dura meses, ¿no? Entonces, prometer un tiempo no es tan sencillo, ¿no? Hay muchos factores que corren también, sí, en la misma cirugía, ¿no? Entonces, el material que uno emplea también, ¿no? Entonces, no prometemos un tiempo, pero sí un seguimiento y la necesidad de una cirugía si es que si encontramos una mayor asimetría o caída del párpado, ¿no? Perfecto. Y cuando ya van a manejar el músculo para hacer ya la cirugía del mismo músculo, ¿a qué edad más o menos ustedes ya deciden o pueden hacer eso? Tú dices cuando hay un poco de función de músculo, ¿no? Cuando es Sí, supramáxima o... sí. Yo prefiero hacer esas más o menos a los 8 o 10 años recién. O sea, si veo que no está cubierto el eje visual, no hay astigmatismo que se esté descompensando, prefiero hacerlas un poco más grandecitas. Incluso si podemos hacerlo con anestesia local, es mejor, o con sedación, porque puede ayudarnos y podemos ver la altura, podemos sentar al paciente. Y la verdad que cuando hacemos supramáxima, generalmente ahí sí puedo decir que el resultado puede ser permanente y que la mayoría de los pacientes van muy bien con supramáxima. Pero sí porque tienen algo de función del mismo músculo, ¿no? Perfecto. Muy bien, no sé si hayan más preguntas. La recidiva, creo que ya no. Creo que ya hemos respondido a todas las preguntas. Y nada, yo solamente me queda agradecerles a todos por su presencia en esta reunión, nuestra primera sesión académica. A ti, Jimena, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, y al doctor Mendiola y a Carolina por haber conducido la mesa, ¿no? Y a Pepe también, que nos ha apoyado con todos sus conocimientos. Muchas gracias con todos y pues sigamos compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, enseñando y aprendiendo, porque de eso se trata estas sesiones, ¿no? Aprendiendo y enseñando.
Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Jimena, doctor Mendiola, Carito, Pepito. Sí, muchas gracias. Gracias, Gracias. Tania, gracias a todos los del capítulo de oftalmopediatría y de oculoplástica. Realmente es la segunda vez que participo de un seminario de la Sociedad Peruana y los felicito porque creo que son de las sociedades que más seminarios hacen, más webinars, más interacción con colegas internacionales y eso es realmente engrandece a todos. Yo me uno hasta los que no me corresponden porque veo que es una buena forma de seguir en línea, ¿no? Porque cuando uno se dedica a oculoplástica solamente, ya no va a charlas de otras cosas y esto es como un refresh cada cierto tiempo de otras especialidades, así que síganlo haciendo porque los de otros países nos unimos, nos gusta mucho, es muy buena. Y bueno, creo que los veo pronto en el Congreso Nacional. Elisa ya ha tenido o sea, ha tenido la consideración conmigo de invitarme, así que si ustedes quieren que en el Congreso hablemos de algún otro tema, habíamos pensado hablar de manejo de la vía lagrimal en niños, que tal vez les puede interesar. Y bueno, nos vemos prontito para comer rico allá donde saben cocinar. Qué bueno. Nos vemos, Jimé. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carolina. Gracias a todos. A Excelente. ti, Pepe. Gracias, Tania.